Imagínense ustedes que han llegado a un pueblo nuevo, no conocen nada y están muertos de hambre. ¿Dónde voy a comprar? Necesito comer algo, por favor. Y te dicen, por ahí hay algunos restaurantes. Y vas corriendo desesperado y cuando llegas hay 2 restaurantes. Uno está lleno de gente y el otro 3, 4 personas. ¿A cuál creen ustedes que la gente iría? ¿Al lleno de personas o al que está vacío? Al que está lleno. Pero tienes que hacer cola, tienes que esperar, no importa. El otro está un poquito más barato, no importa. El otro te invita a un pico sabor de entrada, no importa. Yo quiero el que está lleno. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? La gente respondería, bueno, porque seguramente si va más gente es porque es rico, seguramente si no hay gente, peligroso, ahí debe haber cucarachas, no sé, alguna cuestión rara. ¿Por qué la gente no va o por qué la gente va? Nosotros creemos que porque los otros han ido, uno debe también de ir. Eso nos da seguridad, nos da protección. Por ejemplo, estás comprando una refrigeradora. Necesitas comprar una refrigeradora. Entonces vas y comparas y todas te dicen más o menos lo mismo, que ninguna se congela, que todas tienen 2 puertas, que son ecoamigables, que las verduras ya no están arriba sino abajo arriba, que hay abuela. Todos son más o menos las mismas y los precios son más o menos los mismos. Entonces, ¿por cuál decido? Hasta que una de ellas, una refrigeradora, dice la más vendida el mes pasado. ¿Cuál creen ustedes que la gente va a comprar? Efectivamente, la más vendida el mes pasado. ¿Por qué? Porque los otros lo han comprado. Si los otros lo han comprado, debe ser por alguna razón. No sé cuál es la razón, pero debe ser alguna razón. Este comportamiento se le llama gregarismo. Gregarismo significa agregarse, hacer lo que el otro hace. ¿Por qué yo hago lo que el otro hace? Porque me da confianza, porque me da seguridad. Por ejemplo, cuando vemos películas, la gente ya no ve películas de menos de 4 estrellas. No, qué vergüenza. Yo una película de 3 estrellas va a ofender mi conocimiento sobre las películas de ninguna manera. 4 estrellas y media a 5. Si no, ni lo prendo. ¿Quién puso esas estrellas? La gente. ¿Y la gente es amplia conocedora de las películas? No, simplemente lo puso. Fíjense ustedes lo interesante de esto. Nosotros tomamos decisiones según lo que el otro tomó una decisión. ¿Y por qué? Porque eso me da protección, eso me da seguridad y eso está metido en mi cerebro inconsciente. Yo ni cuenta me doy, simplemente donde veo gente, yo voy. Donde no hay gente, no voy. Eso seguramente debe ser una explicación a las modas. A veces uno cuando analiza modas de los 50, 60, 70, 80 nomás, aquí. Tú dices, no hay forma. La gente se ponía, usaba pelos ensortijados, cada uno más voluminoso que el otro. Tú dices, pero ¿cómo se vestían así? Es más, la gente que vivió en esa época se mira a sí mismo y dice, ¿cómo me vestía yo así? Esto es una vergüenza. Eliminan sus fotos. ¿Por qué hacemos eso? Ahora seguramente no lo harías, pero cuando estás metido en ese mundo, en ese ambiente, como todos lo hacen, tú también lo haces. No te das cuenta y lo empiezas a usar. Pero, ¿cuál es el origen de esto? ¿Por qué sabemos que tenemos que hacer lo que los otros hacen? Aquí les voy a explicar la razón científica evolutiva. Imagínense ustedes cientos de miles de años atrás. Nuestros ancestros no conocían el mundo como lo conocemos nosotros. Y cuando se enfrentaban a algo nuevo, por ejemplo, una fruta o una carne distinta, había mucho peligro porque tal vez era probar y morir. No es como ahora en la que tú dices, oye, no sé qué fruta es esta, le tomas una foto, lo subes en las redes y en unas horas la gente te está diciendo el nombre científico de la cosa. Pero en esa época nada se conocía, no había quien preguntar. Entonces, el hacer la primera prueba, el ser el primero en lanzarse era muy riesgoso. Por eso que todo el mundo prefería ser parte de la masa, hacer lo que otros hacen. Por ejemplo, una fruta nueva. La tribu está avanzando. Se mueren de hambre, quieren probar esa fruta. Seguramente tiene azúcares que les va a llenar. ¿Quién lo hace primero? No, hazlo tú, no, hazlo tú, hasta que alguien es lanzado a hacerlo. Tal vez el más valiente. Lo huele, no pasa nada, todo bien. Lo prueba, espere, tal vez se puede morir. Fruta roja, puede estar venenosa. No, está bien. Entonces, recién, cuando él lo probó y cuando se verificó que no pasaba nada, la gente empieza a hacerlo. ¿Notan ustedes qué importante es hacerlo después de no ser el primero? Porque al ser el primero el riesgo es más alto y tu cerebro se prende. Tu cerebro sabe que cuando uno es el primero de dar un paso, la posibilidad de fracasar, la posibilidad del error es mucho más alta. Entonces tu cerebro te previene y te dice, no,
evítalo, espera, prefiere que otro lo pueda hacer o que se adelante, porque cuando uno lo hace, la posibilidad del fracaso es mucho mayor. Miren ustedes qué interesante cómo el gregarismo está en nuestras cabezas. Y eso pasa mucho con los cardúmenes de peces, por ejemplo. Si un pececito está solito dando vueltas, viene un pez más grande y dice, ¡ay, qué rico! ¡Sa! Me lo como. Pero ¿qué pasa si hay un montón de peces juntos? Entonces la probabilidad de ser comido en ese grupo es mucho menor. Y además, una cosa bien interesante, cuando estás en grupo tienes más ojos para ver. Y al tener más ojos para ver, tienes más vigilia y puedes avisar prontamente cuando el peligro está cerca. Miren ustedes qué interesante es el tema del gregarismo, que está metido en nuestro inconsciente, que no nos damos cuenta, pero que nos empuja a tomar una decisión. El gregarismo tiene su lado positivo, nos da protección, pero tiene un lado no tan interesante, no tan positivo, que es que siempre vamos a repetir lo que el otro hace. Si la masa no lo hace, yo no lo hago. Entonces la innovación no tiene posibilidades. Si tú quieres encontrar resultados distintos, si tú quieres encontrar efectos diferentes, tienes que hacer pruebas distintas, tienes que atreverte a hacer cosas diferentes. Si te haces las mismas preguntas, las respuestas van a ser las mismas. Entonces el gregarismo nos da protección, pero también va en contra de la innovación. Estoy aquí junto a una persona, un ilustre invitado que conoce de psicología, pero también que conoce de evolución. Él es Jorge Yamamoto, psicólogo social. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a la casa. Un gusto estar acá. Hoy día vamos a hablar de un concepto perturbador, interesante, que está metido en nuestra cabeza y que no sabemos cómo afecta nuestra toma de decisiones, que es el gregarismo. ¿Qué conoces sobre el tema? ¿Qué has escuchado sobre él? ¿De qué has investigado por ahí? Sí, hace muchos millones de años habían más de 23, ahora 24 humanos, y en determinado momento nosotros éramos uno de los más débiles y fuimos expulsados de la copa de los árboles. Carecíamos de la protección y de la fruta, entonces no teníamos alas para volar ni dientes para cazar. Lo único que nos quedó es que la unión haga la fuerza. En ese contexto, aquel que estaba aislado o estaba choteado del grupo simplemente era bocadito de los depredadores. Exacto. Y los que supimos trabajar en grupo fuimos siendo seleccionados y somos por esa razón una especie que tiene profundamente en el cerebro grabada el código de o vive en grupo o mueres. Jorge, pero incluso yo creo que antes de haber bajado a los árboles ya teníamos la necesidad de estar en grupo. En un espacio donde no se ve bien, como es en los árboles, la necesidad de tener muchos ojos, o sea, ojos por todos lados, o sea, tener mucha gente en vigilia, nos permitía estar protegidos de un halcón gigante o de una serpiente que está escabullida por ahí. En términos generales, lo tenemos guardado en nuestro ADN. O sea, el saber que tengo que estar en grupo es clave y está metido en nosotros. Es clave y está metido en nosotros, definitivamente. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que está metido en nosotros? ¿En la vida diaria, en el tráfico, o en las masas, o en un partido de fútbol? Sí, nuestro grupo de investigación en la Universidad Católica se centra en investigar la felicidad humana y sistemáticamente encontramos que toda señal de discriminación, de choteo, de aislamiento termina produciendo infelicidad. Porque la infelicidad no es una maldición, sino es una maravilla de la evolución del cerebro que nos indica que algo anda mal. En el periodo ancestral decía, te vas a morir y vas a ser bocadito. Exacto. Pero ahora, bueno, no solamente ahora, sino hace 50.000 años, nuestros depredadores no fueron el problema principal, sino el desarrollo en la misma tribu o en los mismos grupos sociales. Entonces el estar rechazado por el grupo también era un problema para nuestro desarrollo dentro de la sociedad. Oye, pensando un poco en eso, y ahorita apareció cuando dijiste esa idea, el bullying, de hecho, es saco a la persona del grupo, el grupo se mantiene junto y esa persona sufre no solamente por no estar con el grupo, sino estar en contra de todo el grupo. Esa es una evidencia de esta emoción. Yo creo que habría que ver dos niveles del bullying. En especies humanas y no humanas, sociales, se encuentra que al inicio del día, especialmente en las no humanas, hay una suerte de competencia media agresiva entre los machos dominantes jóvenes.
que dura unos pocos minutos y el macho dominante tiene que demostrar que sigue siendo el más hábil y el más fuerte. Terminan esos pocos minutos y el resto del día es una tranquilidad porque ya se sabe quién es el jefe. Se equilibró, hay un equilibrio dinámico. Entonces, los niños que representan un poco este comportamiento primitivo y los adultos viendo fútbol también, sí, claramente, vamos a tener ese rezago de ir probando cuál es la jerarquía. Entonces, en América Latina ponemos chapas, hacemos bromas y el que no sabe responder pierde. Y se le va haciendo una suerte de orden jerárquico. Claro. El niño que juega mejor fútbol va a tener una jerarquía más alta, más adelante va a tener más atracción para las chicas, porque esos son parámetros primitivos de desarrollo y de dominancia. Pero en determinadas circunstancias eso se sale de control y empiezan a haber ya temas de violencia y de maltrato y que pueden llegar y han llegado al asesinato que se deben de controlar. Pero la cura ignorante puede ser peor que la enfermedad, porque si se cancela de manera radical todos esos comportamientos, lo que se va a hacer es recargar más esas ansias de fastidiar al otro, que probablemente terminen facilitando la salida de control de ese comportamiento. Hay que canalizarlo, no eliminarlo. Y pensando un poco en el concepto de la felicidad, ¿no? Dentro de tus investigaciones tú hablas mucho que hay zonas más felices que otras. Las investigaciones mundiales hablan sobre zonas más felices que otras. Eso también puede ser un comportamiento gregario, es decir, yo me agrego a una emoción positiva sobre el futuro, sobre la familia, o es más bien otro fenómeno. Ese es un tema interesantísimo porque la investigación sistemáticamente encuentra que los países del autodenominado primer mundo son más infelices y pareciera que es el mundo al revés porque son más ricos, tienen más seguridad, pero ¿qué es lo que ocurre? Son más autónomos, más individualistas, más solos, menos gregarios. Entonces, una típica familia en estos países adelantados, cada uno agarra su plato y come, se prepara su cosa en el microondas y se va a su cuarto a comer. Sí. Mientras que acá hay que esperar a toda la familia, a veces se cocina juntos, claro. O sea, hay que comer y hay que celebrar el cumpleaños del primo y el amigo, entonces mantenemos ese sentido gregario. Hay que compartir una olla. Exacto. ¿No? O sea, estas situaciones positivas dentro de lo negativo, por ejemplo, me acuerdo el problema que hubo en Pisco, el terrible terremoto de Pisco, había un momento en que la gente, dentro de toda esta calamidad, había gente reunida en una olla conversando y riéndose. En una situación dramática la gente la estaba pasando bien porque estaban en grupo, o sea, estaban gregarios. Así es. Por eso América Latina, que es una de las regiones más felices del mundo, mantiene ese sentido gregario y activa los neurotransmisores de la felicidad. Porque recordemos, hace cientos de miles de años el estar aislado era la muerte, pero el estar incluido era la supervivencia. Claro. Y la felicidad no es más que una zanahoria, una luz verde que nos va diciendo, oye, estás yendo bien. Miren, señores, qué interesante este lado positivo, el gregarismo, la necesidad de estar en grupo, no solamente por la protección de un depredador, sino también porque si yo sé que mi espalda está protegida por otra persona, eso aumenta hormonas asociadas al placer, a la oxitocina, por ejemplo, es una hormona que habla sobre el contacto piel a piel que aparece cuando uno está con otra persona. Pero el gregarismo, también como lo cuentas, podría tener su lado negativo, su lado en la que todos casi como ciegos van en busca del abismo, ¿no? No importa que uno sea correcto, trabajador, honrado, la gente observa mucho cómo uno está vestido, si es un misio o no es un misio. Entonces la sociedad nos vende la idea de que la plata es lo más importante. Y como nuestro cerebro está programado para comportarnos de acuerdo a la tendencia grupal, porque si no, no habría una forma como unirnos, ahí nos juega una mala pasada y estamos bombardeados por los medios y nos dicen compra esto, si no vas a tal sitio eres un tonto, nos la creemos y invertimos a veces toda nuestra vida para juntar plata, comprarnos nuestras cositas y terminar vacíos e infelices. Claro. Me acuerdo que había un autor llamado Sean Achor, que seguramente lo has escuchado alguna vez, y él dice que nosotros creemos que cuando obtenemos algo vamos a ser felices, cuando pasa exactamente lo contrario. Cuando somos felices empezamos a obtener cosas.
Porque tu cerebro está más dispuesto a obtener, tu cerebro está más despierto. Un objeto no te va a dar la felicidad, te hace creer por un instante lo que Lacan le decía, el pequeño objeto A, ¿no? Esa cosa que tú dices, ¿cómo quisiera tener un segundo piso? Tienes un segundo piso y en ese momento la felicidad se va y empieza a decir, ¿cómo quisiera tener un buen piso? Y así vas trasladando la felicidad para el futuro que nunca llega al final. Sí, lo que encuentra la investigación es que cuando el dinero es un medio para una meta trascendente como la familia, como el desarrollo de la sociedad, como la educación, se convierte en una magnífica inversión que da felicidad. Pero cuando se vuelve un fin en sí mismo, claro, es terrible. Por ejemplo, dos familias se compran exactamente la misma camioneta, pero una se la compra para creerse el pituco, ¿no? Y porque su sentido de realización va a estar orientado porque tiene tal camioneta. La otra familia se compra exactamente la misma camioneta, pero lo utiliza como nave para llevar a sus hijos para conocer las maravillas del Perú, educarlos en los valores de la conservación y generar más cohesión. La primera familia no le va a durar ni 3 meses la felicidad y después se van a sentir vacíos y verá que al lado se compra otro una camioneta más grande y se va a sentir miserable. Exacto. Mientras que el otro mes tras mes tras mes capitalizará una felicidad para su familia. Y el que se compra una camioneta más bacán no le importará porque eso no influye, claro, en la experiencia familiar. Es más la experiencia que el objeto en sí. Así es. Y si el otro se compra una camioneta y también disfruta con su familia, no lo envidiará porque sabe que es un sentimiento sano. Súper interesante eso porque la óptica cambia dependiendo para qué lo has comprado, tu fin. Antes de que se nos vaya el tiempo, que el tiempo se va aquí, en la época del fútbol, el gregarismo huele a gregario, ¿no? Huele a testosterona. ¿Tú qué has visto en esto, el fútbol y el mundo del gregarismo? Sí, en un periodo muy largo de la historia, las tribus humanas se mataban las unas a las otras, pero rápidamente aprendimos a que la exterminación de la otra tribu no era buen negocio, sino mejor la esclavitud. No estoy diciendo que eso sea bueno, sino que ha ocurrido en la historia. Entonces, la especie humana empezaba a mandar representantes, a veces 11 contra 11, para que se maten y el que pierde entra a la esclavitud. Entonces eso es lo que... ¿Y eso está registrado, lo que me cuentas? Está profundamente grabado, claro, en nuestra mente y de pronto vemos un partido de fútbol y sentimos que nos jugamos la libertad, claro, o la esclavitud. Claro. Es algo, esa permanencia en la tribu y luchar para que nuestra tribu gane es profundamente primitivo. Podemos ver gente que cambia de religión, que cambia hasta de sexo, pero es difícil ver que alguien cambie de equipo de fútbol. Buenísimo, Jorge, me ha sido un encanto conversar contigo. Hay tanto que decir, esto es para un canal entero, no un programa, sino un canal entero. Hay tanto que decir y hay tanto que analizarnos. Y es súper interesante, y con esto cerramos, que necesitamos entender que nuestro cerebro tiene recuerdos que nosotros no los conocemos, pero que empujan nuestra toma de decisiones. A eso le decimos memoria filética o memoria filogenética. Nosotros sabemos a dónde ir, al lugar donde está vacío o al lugar donde está lleno. Vamos al lugar donde está lleno porque es un lugar que nos da más protección y seguridad. No nos damos cuenta, pero esa decisión ha sido tomada por nuestro cerebro. Es nuestro mismo cerebro, pero una parte más oscura, una parte más silenciosa. Nos vemos después. ¿Sabías que si un grupo de personas se detienen en la calle a mirar, por ejemplo, una ventana de un tercer piso, luego habrán muchas personas haciendo lo mismo? Aún sin saber por qué lo hacen, ¿lo harán? Ese es un ejemplo de comportamiento gregario. Solemos hacer lo que otros hacen. Para nuestro cerebro, si a alguien le ha llamado la atención algo, también nos debería llamar la atención a nosotros. Una estrategia de protección y supervivencia. La palabra rara del día de hoy es gregarismo. Un comportamiento gregario es un comportamiento que tiene la tendencia de agruparse.
Por ejemplo, los pollitos. Cuando hace frío, se habrán dado cuenta ustedes que los pollitos se juntan. ¿Para qué? Para protegerse del frío. Los pollitos saben, tienen una memoria evolutiva que sabe que cuando están juntos se van a proteger del frío. O, por ejemplo, si uno es fanático de un grupo, se va sumando más y más y más gente al grupo y van y les cantan y están en el hotel, en el concierto. Ese es un comportamiento gregario. O, por ejemplo, cuando soy hincha de un equipo. No me importa si le están goleando al equipo, no me importa si le va bien o mal, yo seguiré siendo hincha, pero no solo, sino con un montón de otra gente. Ese también es un comportamiento gregario. Ahora, ¿cómo puedo utilizar la palabra gregario en mi día a día? ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, se me ocurre, digamos, hay un grupo de gente enardecida que está a punto de apanar a un pobre hombre, porque ese hombre seguramente ha cometido un delito o alguna situación. Entonces el grupo está con palos y todos con ganas de matar a ese hombre, y en ese momento tú te paras en el centro y les dices a todos ellos: mis queridos amigos, están en este momento teniendo un comportamiento gregario. No se dejen llevar por sus pasiones. ¿Qué les parece si por un momento dejamos que este joven haga sus descargos, diga cuál fue la razón de su accionar y luego de eso vemos qué podemos hacer? Ahora, que la gente enardecida le haga caso a usted, ya eso es otra situación. Ya eso no está en nuestras manos, pero por lo menos hemos practicado la palabra gregarismo. ¿Entendieron? Interesante. Esa fue la rara del día de hoy. Miren ustedes la cantidad de cosas asociadas al gregarismo, esta tendencia a hacer lo que otros hacen, y eso está metido en nuestro inconsciente. No nos damos cuenta, pero siempre hacemos lo que otros hacen. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que miré a alguien, un hombre con pantalón pitido, y dije: no hay forma, yo jamás me voy a poner ese pantalón, va en contra de mi masculinidad. Sin embargo, ahora ya uso pantalones pitidos y hasta me siento raro cuando no los uso. ¿Por qué? Porque se metió en mi cabeza. Como había tanta gente usándolo, yo también dije, o ni siquiera lo dije, ni siquiera lo pensé, simplemente lo sentí que debería ponérmelo y ahora lo uso. Así de inconsciente y sutil es el pensamiento gregario. A ver, pero ¿por qué tenemos ese pensamiento? ¿Cuál será la razón? Tiene que ver con nuestros orígenes evolutivos. Antes, imagínense ustedes, había un montón de gente y tú estabas solo. ¿Qué era más peligroso? ¿Estar junto a la gente o estar solo? Si estaba junto a la gente y apareció un depredador, la probabilidad de ser comido era casi nula. Pero ¿qué pasaría si estuviera yo solo y viene el depredador? La posibilidad de ser comido es absoluta. Entonces, esa es la forma de protegernos de manera ancestral. Esa recordación de estar en masa la tenemos hasta ahora. Pero, entonces, ¿eso nos sirve? ¿Es positivo o negativo? Depende. A veces es positivo, a veces es negativo. Por eso nos vamos a los 3 tips del día de hoy. Tip número 1. Seguir a la masa, ser parte del grupo es siempre divertido. Nos protege, nos hace sentirnos juntos, nos hace sentirnos cerca a alguien, nos hace sentirnos en familia. Eso es súper chévere. Pero, tip número 2. Hay que tener cuidado a quién estamos siguiendo. Porque a veces, como somos efervescentes con el grupo y al grupo le gusta ir a tal sitio, uno va a tal sitio. El grupo quiere otro lado, nos vamos al otro lado y podemos estar yendo rumbo al abismo. ¿Qué podemos hacer? Preguntarle a alguien que está fuera del grupo y que es un amigo de confianza, una persona que nos quiere, que nos protege, y preguntarle: ¿estamos haciendo bien con este grupo? ¿Ustedes creen que ese grupo tiene tendencia a ir a un buen camino o se está yendo al abismo? Esa persona te dirá lo que esa persona cree y de esa manera la probabilidad de irse al abismo puede disminuir. Tip número 3. Ahora, si quieres ser innovador, si quieres ser creativo, si quieres salirte del espacio de comodidad y empezar a probar cosas nuevas, tener comportamiento gregario no es lo más adecuado. Ahí necesitamos arriesgarnos a la soledad, a hacer cosas que otros no hacen, a probar cosas que otros no prueban. Por ejemplo, si yo quiero tener un sabor distinto en los platos que estoy cocinando, no puedo usar los mismos ingredientes. Tendré que hacer nuevas combinaciones. Si yo quiero que mi tienda, si yo quiero que mis ideas, que mi negocio tengan y alcancen nuevos cielos, mi forma de hacer las cosas tendrá que ser distinta a los otros porque los otros han alcanzado el mismo cielo. Tenemos que usar la creatividad y arriesgarnos un poquito. Mis queridos amigos, eso fue todo por el día de hoy en La Neurona Reina. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.